Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos al programa Actualidad a Debate. Una semana más, una semana especial, porque esta semana se ha celebrado, concretamente ayer día 8, el Día Internacional de las Mujeres, y tal y como le anunciábamos ya previamente, queríamos a lo largo de este mes poner encima de la mesa este tema cuando parece que es verdad que la realidad mediática manda y hay temas tan candentes, tan sangrantes, tan hirientes y de tantísima relevancia como esa guerra que se está librando en Ucrania, que bueno, pues deja algunos temas pues un poco rezagados mediáticamente. Este es un tema importante, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y por eso queremos ponerlo sobre la mesa. Y además tiene mucho que ver con la guerra, porque las mujeres en esta guerra están cobrando un papel protagonista, están abandonando con su hijo, su hija, sus personas mayores el país. También que están luchando, muchas mujeres jóvenes se han quedado allí a luchar, otras a trabajar, a desarrollar trabajos de apoyo logístico. En fin, una guerra con todas sus terribles consecuencias en todos los sentidos, para todas las partes. Pero vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, y yo hoy, de verdad, permítanme que le exprese mi satisfacción, porque siempre me quejo de lo mismo, no vienen mujeres, y hoy tenemos una mesa de mujeres repleta, completa, y yo encantada de la vida, a mi lado, y además con el color que corresponde, haciendo juego también con nuestro decorado, con el color de 9 la Loma, que es el morado. Se encuentra Loli González Montiel, viene desde Torredonjimeno y representa Unidas Podemos. Muy buenas, Loli. Buenas tardes. Bienvenida, es la primera vez y como Sí. siempre digo a nuestras invitadas e invitados, pues esperemos que te encuentres a gusto y que repitas. Bueno. Vamos a verlo. Esperemos, vamos a ver. A su lado se encuentra Paloma Moyano, viene de Alcalá la Real y representa en este caso a Ciudadanos. Además es la secretaria provincial de la Juventud de Ciudadanos. Efectivamente. Pues bienvenida, Paloma. Paloma no se sentaba en la mesa, pero sí que venía otra semana acompañando a sus compañeros y compañeras. Sí, así es. Bienvenida, Paloma, de nuevo. Muchas Y gracias. lo mismo te digo, que te encuentres a gusto y que repitas. Seguro que sí. Bueno, María del Mar Dávila, que ha venido otra vez, pero ya hacía tiempo que no venía. Estoy encantadísima de que nos acompañe, alcaldesa de Mancha Real, Partido Popular. Así que bienvenida, y que repitas, María del Mar, es buena señal de que has estado a gusto con nosotros. Muy buenas tardes, yo siempre estoy a gusto con vosotros y repetiremos cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Y bueno, el caso contrario es el de Mairena. Mairena Martínez Gómez viene de Chilluévar, el Partido Socialista. Mairena, alcaldesa de Chilluévar, y además la alcaldesa más joven de Andalucía, con tan solo 23, permíteme, añitos, porque son añitos, 23 años y ya un bagaje político importante a su espalda. Mairena, bienvenida. Esperemos que te sientas también a gusto aquí esta semana con nosotros y que esta no sea la última. Por supuesto que sí, seguro. Pues muchísimas gracias, y como decíamos, poner encima de la mesa lo que está pasando. Y antes de comenzar, sí que quería que hiciéramos una reflexión precisamente en torno a las mujeres y también en torno a esta cruenta guerra que nos está poniendo el vello de punta y que nos mantiene a todos pendientes de los medios de comunicación, pendientes de las noticias que nos van llegando y que, bueno, pues nos dan escalofríos, la verdad. Una guerra en la que las mujeres están teniendo un papel muy importante, como siempre en todas las guerras, aunque no se le haya reconocido, pero un papel muy importante, y en el que, bueno, pues con motivo del 8M, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos poner encima de la mesa una breve reflexión, Paloma, en torno a esta guerra y también al papel de las mujeres en ella. Una guerra que ya digo, no pensábamos que iba a llegar y que nos tiene a todos pues absolutamente consternados. Absolutamente no, y es que cuando hablamos de guerra, simplemente esa palabra ya denota muchas connotaciones y tiene muchas connotaciones siempre negativas. Para toda la sociedad, para todas esas víctimas, para todo el mundo, y ya lo estamos sufriendo nosotros, y sobre todo, como bien comentaba, para las mujeres y niños de esta masacre, ¿no?, que estamos viviendo. Y bueno, entiendo que tenemos que ayudarlos, que tenemos que en este caso llevar esta situación lo mejor posible, que tenemos que apoyar, y creo que, bueno, que en parte vamos tarde, pero que en parte aún estamos a tiempo, y es lo que deberíamos y tenemos que hacer. Una guerra que parece que, bueno,
nos pilla menos lejos que otras, María del Mar, bastante menos lejos que otras porque está aquí mismo, en las puertas de Europa y que, bueno, pues nos afecta directamente. Un país que quiere entrar en la Unión Europea y que ya, desde luego, no, bueno, a nivel anímico de qué manera, pero también a nivel económico, porque yo no sé si alguna de vosotros ha echado esta mañana gasolina o sí, pero es alucinante. Ya estábamos mal. Veníamos de una pandemia que todavía no hemos salido de ella, una crisis sanitaria tan tremenda que hemos tenido, con la cual se había disparado absolutamente todo, entre ellos el precio de la luz y muchísimas cosas más, y ahora se ha incrementado con esta tremenda catástrofe ya que se está produciendo, que es la guerra. Como bien ha dicho Paloma, nada más que hablar, nada más que nombrar esa palabra nos causa una enorme tristeza, conmoción, impotencia, y además lo que tú has dicho, la vemos tan cerca, porque muchas veces vemos guerras en otros países que parece que son lejanos, vemos guerras en África, en Asia, y parece que como que no nos afectaban, como muchas veces hemos sido pasotas en ese aspecto y ahora reflexionamos y nos damos cuenta de si lo hemos estado haciendo bien hasta ahora, porque ahora si los vemos aquí, nos puede tocar a nosotros, y cuando nos puede tocar a nosotros es cuando nos asustamos y cuando empezamos a pensar qué tenemos que hacer. Ahí me da mucha pena, mucha tristeza de que el lado oscuro ese que hay en la sociedad aflore de estas maneras y produzca tanto dolor y tantísimo daño como está provocando. Ojalá impere otra vez la cordura y esto acabe pronto. La verdad es que los movimientos geopolíticos, la complicación de esos movimientos está salpicando a quien siempre salpica, que a la gente más vulnerable, que al pueblo, que a los niños, a las mujeres, a las niñas, está salpicando movimientos geopolíticos de unos otros países y al final complicado ese tablero, cómo moverlo, como las piezas del poder, pero al fin y al cabo son gente con nombre, apellidos, con padre, madre, con familia, la que está sufriendo, sinceramente. Loli. Sí, vamos a ver. Todas las guerras lo único que hacen es provocar sufrimiento. Provocan sufrimiento de manera especial a las mujeres, por diversas razones. Si los hombres son fundamentalmente los que van al frente, a ellas les toca la protección del hogar, la protección de los chiquillos y el salir adelante lo mejor que se puede. Pero es que luego además... En este caso estamos hablando de una guerra en la que lo que se produce es una invasión. Y vamos a ver, nosotros creemos que no hay nunca nada que justifique la invasión de un país por otro. Nada. Porque bueno, llevamos muchos años, incluso siglos a cuestas de organismos internacionales que se supone que lo que tienen que hacer es hablar, es negociar, es discutir, todo lo que haga falta, pero defender la paz. Y luego, bueno, pues las mujeres siempre han sido moneda de cambio en las guerras. Parece que no, que un ejército que invade otro territorio no son buenos si no van violando mujeres. Parece ser que en este caso ya se está produciendo también. Y además yo creo que sí que es pertinente, aunque vayamos a hablar del Día de la Mujer y vayamos a hablar de feminismo y demás, poner encima el tema de la guerra. El movimiento feminista en su origen históricamente está ligado al pacifismo, al movimiento de madres por la paz, cuando la Primera Guerra Mundial, al movimiento de mujeres por la paz. Entonces nuestra apuesta es precisamente por eso, feminismo y pacifismo y negociación y hablar y por supuesto abrir las puertas. Parece que está dando pocos resultados las negociaciones. Pues parece que sí, que está dando pocos resultados, pero creemos que hay que seguir insistiendo, porque aparte de abrir las puertas a todas las personas refugiadas que están saliendo, pues bueno, hay otros muchos conflictos, invasiones que llevan territorios invadidos muchos años y no se nos ha ocurrido armarlos. Entonces, pues bueno, nuestra apuesta sigue siendo por complicado que sea. Ha sido muy descarado ya. Ha sido muy descarado, no más descarado, por ejemplo,
que la invasión del Sáhara por Marruecos, por ejemplo, y está también ahí muy cerca, aunque los nenes no sean rubitos ni de ojos azules. Sí, pero me parece interesante, ¿no? Decir, nosotros estamos de acuerdo en acoger a toda esta gente, que por supuesto así debe de ser, pero no lo hemos hecho con otras guerras tampoco, ¿no? Entonces, como no podemos, ahora no damos armas porque no lo hemos hecho antes, pero sí acogemos que tampoco lo hemos hecho antes. Eso a lo mejor tampoco tiene mucha coherencia. Sí, no los refugiados. Niños. Vienen de vacaciones y luego se van. Entonces, claro, ahí se vislumbra un poco una hipocresía un poco extraña. Pero bueno, claro, un poco, hay que reflexionar cómo estamos actuando, cómo estamos actuando exactamente, y cómo hemos actuado hasta ahora. Y que sobre todo con el tema de las personas refugiadas, esto pueda suponer un punto de inflexión de cómo la Unión Europea se plantea el tema de las personas refugiadas. Ojalá. Más de 2 millones de personas refugiadas, una barbaridad de gente, sobre todo de mujeres que están saliendo con su hijo, con su hija y con sus mayores, y que las personas mayores allegadas y que están cruzando fronteras, fundamentalmente alrededor de la mitad por Polonia, porque quieren ir a la Unión Europea. Es un hecho devastador, como han dicho anteriormente ellas, y por supuesto hay que poner nombre y apellido a lo que ocurre, y no es otra cosa que violencia sexual. La mujer en este caso pues tiene otra vulnerabilidad especial, y hablamos de violaciones, de violencia sexual, como ha comentado Loli, que es muy importante resaltarla, porque no solo existe en este caso pues la dependencia que la ata en este caso a las personas dependientes, con discapacidad, etcétera, sino también a su hijo. Entonces, aunque en este caso los hombres vayan al frente y lo hagan de otra manera diferente, las mujeres juegan un papel fundamental en esta no huyen también porque también tienen miedo, porque las guerras traen pues muchísimas consecuencias, incluso estas, las de las violaciones y demás, pero sobre todo les sale el espíritu ahí de madres que dicen: mi hijo fuera de aquí. Sí. Y se quedan... Es que es lógico. Una madre lo que defiende por encima de todo es a su hijo, y lo que quiere es ponerlos a salvo. ¿Cuántos niños solos estamos viendo que también llegan porque los padres les ponen el número de teléfono pues en el brazo escrito? Que de verdad me ponía el vello de punta. Te pone el vello de punta. Un chiquitico que estaba con su mamá, que se despedían del padre y se agarraba y le daba así en el casco. En el casco. Que no se quería ir, ni con chocolatina, ni sin chocolatina, ni con nada. Es que eso de verdad que yo creo que son imágenes que, en fin, que pueden, pero que te encogen el corazón, sinceramente. Sinceramente. Ahí estamos todos de acuerdo. Y de hecho la mujer sí que juega un papel protagonista siempre. Y siempre por un poco lo que ha dicho ella, porque somos madres, somos esposas, y al final dejamos a nuestros maridos en la guerra, nuestros hijos queremos ponerlos a salvo. Es decir, que el papel fundamental que ha jugado la mujer en la sociedad lo sigue jugando en esta guerra. Fundamental. Se queda ayudando e incluso coge las armas. Es decir, que hacemos de todo, seguimos haciendo de todo como siempre. El pilar básico de una sociedad es la mujer y lo va a seguir siendo siempre, aún en las mayores dificultades. Y velando, en este caso, velando por la seguridad, pues, de hijos. Y peleando, que muchas se han quedado allí, gente joven que ha cogido la arma y que ha dicho: aquí a pelear, ¿cierto? A defender mi tierra y mi país, que me lo están invadiendo. Es que es muy duro decirlo, nosotros estamos aquí es muy un doloroso, poco... y desgraciadamente solo conocemos una parte de la historia, porque la otra está cerrada calicanto, pero la otra no nos dan la opción de que la conozcamos. Hay quien ¿Tú crees que sí? dijo hace tiempo que en una guerra el primer muerto es la verdad, porque la guerra propagandística pues está ahí también. Claro, pero el problema es que en un régimen como el comunista de Putin, que cierra ese régimen, el régimen es comunista, totalmente comunista. ¿Qué calificativo le pone? Ponte al día. Vamos. Si no me tengo que poner al día, no es más. Sí. Yo digo como es. No, y ese lo dices como tú lo ves, perdona. Vale, pues como yo lo veo y como es. Está cerrado totalmente al mundo. Estamos viendo que los que se manifiestan están en la cárcel. Y nos enteramos solo de la pequeña parte de los que tienen metidos en la cárcel, o de los que van más allá, que no solo meter en la cárcel. Hemos visto imágenes desoladoras de mujeres con 90 años defendiendo la paz, que la han detenido. Es decir, que es un régimen que deja mucho que desear, por lo cual, en fin, es una invasión con todas las de la ley de Rusia hacia un país que le ha quitado la soberanía, y yo creo que aquí tenemos mucho que hacer. Sí, no, yo es que... No réplica. A ver,
si a estas alturas confundimos Rusia con la Unión Soviética, no estamos nada. al día, sí, confundimos. Nada. La Unión Soviética desapareció como tal, todos los estados que la componían pues se desmembraron, y lo que es Rusia ahora mismo es un régimen totalmente autoritario, yo diría dictatorial, sí, porque las elecciones que hay pues son más una pantomima que otra, donde se persigue a los disidentes, donde se les mete en la cárcel, donde se les tortura y donde se les ha asesinado incluso. Ahora, decir que es un régimen comunista pues no se corresponde con la verdad. De hecho, bueno, pues hay por ahí informes bastante fidedignos, parece ser, de financiación por parte de Putin, por parte de Rusia, de grupos de extrema derecha. Claro que entonces, sí. No es un régimen comunista para nada, no, es un régimen dictatorial, autoritario, para nada comunista. Fíjate, Carla, ¿no? Que siempre acabamos hablando de lo mismo. ¿Son de los tuyos o de los míos? No, es que no son de los míos. No, me quiero referir, pero que siempre nos vamos a lo lejano, al entrar en uno y otro. Estamos hablando de una guerra, independientemente de cómo sea el régimen, es una guerra, no tiene ningún tipo de calificación, es que da igual. Es que el problema es eso, que no es independiente. Pero me quiero referir, que estamos hablando de 1,5 millones de refugiados en 10 días, es que es el régimen más fulminante y en este caso es la guerra más fulminante que hemos tenido en Europa en muchísimo tiempo. Bueno, que no se respetan ni pasillos humanitarios, que no se están respetando. Y las consecuencias que estamos viviendo todos y que vamos a vivir, porque las mujeres y las víctimas en primera instancia están allí, pero las de segunda instancia están aquí y en el resto de países europeos. Y la crisis que viene a España y al resto de países... Las crisis económicas que vienen lo que viene a ser tremendo. Entonces tenemos víctimas de primera instancia y de segunda instancia. Claro. Y eso creo que es lo importante y eso es lo que creo que hay que atajar, que hay que hacer políticas, que hay que hacer planes, que hay que hacer y prever en este caso lo que nos viene y qué podemos hacer para combatirlo. Y creo que eso es lo importante. Sí, por supuesto. ¿Tú cómo lo ves? Como una persona, bueno, como Paloma. Soy bastante jovencilla, veis las cosas, bueno, pues ahí vosotros evidentemente ni de lejos ni por medio de comunicación, guerra, pues prácticamente no habéis vivido ni nada. Pero ¿cómo se analiza? ¿Da miedo? ¿Da respeto? Sí. Lo mismo pasaba con la pandemia, que la veíamos lejos y no nos metíamos en ella, no nos concienciábamos sobre ella, y lo mismo pasa con la guerra. Indirectamente consecuencias va a haber y ya la estamos concretamente. Entonces, no creo que nada justifique eso. Que no, que invada un país a otro, de luego no lo justifica nada, siempre que se pueda llegar siempre que exista la vía de diálogo, para eso está la política. Concretamente, creo que en este caso debe ser una herramienta de diálogo. Sí, debería, pero cuando no funciona, a ver qué hace. Bueno, ¿qué os parece? Estados Unidos ha dicho ni gas ni petróleo, aquí no entra nada, ¿cómo que dices, Loli? Hombre, digo que... y además, o sea, fíjate tú, que el enemigo acérrimo de Estados Unidos, que era Venezuela, ahora está nuestro amigo. Que para Estados Unidos es relativamente fácil decir eso, porque... Bueno, fácil, pero han tenido que ponerse de acuerdo con el que era un enemigo, ¿eh? Sí, bueno, pero... La política no hay enemigo. La economía determina en última instancia todo. Pero quiero decir eso, que para Estados Unidos es relativamente fácil decir no le compramos gas, no le compramos petróleo. ¿Por qué? Pues porque la proporción de gas o de petróleo que ellos compran de Rusia es mínima. Ellos disponen de petróleo y ellos disponen de otras vías. Pero pretender que toda Europa directamente diga nosotros tampoco, a ver qué hacemos. Bueno, fíjate los alemanes. Entonces, no podría. Es más complicado que todo eso. Yo creo que lo que se está planteando de buscar vías alternativas, de buscar pues otras fuentes de energía alternativas al petróleo y demás, es lo que habría que haber hecho hace muchos años, y mientras tanto pues habrá que ir ahí con un ten con ten. ¿Vosotros creéis sinceramente que las medidas estas de asfixia económica que están, intentan a Putin y a su gobierno, están intentando, le han puesto un lazo, van tirando a ver si luego ahogan? ¿Creéis que funcionará? Que sean efectivas, lo vamos a ver. Bueno, lo pagará al final la población. Si es que al final es eso, los que más la sufren es la población, pero no solo la suya, también el resto.
porque el resto es porque que es un efecto boomerang, claro, nos es rebota. que todas esas medidas, como hemos dicho, a lo mejor a Estados Unidos no le es tan importante el que el gas o el petróleo lo compre de Rusia, pero a los demás países sí, porque tenemos una dependencia muchísimo mayor. Y sí que es verdad que había esto, también había que haberlo previsto un poco, no previsto, una guerra nunca se prevé, pero antes sí que es verdad otra alternativa. Yo me a la acuerdo que en los energía. debates de semanas anteriores, cuando parecía que se vislumbraba, y de verdad que toda la mesa entera decía, no queremos que llegue, no queremos que llegue, no queremos que llegue. Me acuerdo cuando hasta Biden cuando dijo que sí, decíamos todo está no. Hombre, hay que ver lo que está diciendo, lo que está diciendo este hombre que madre mía. Y sin embargo, pues tendrían datos fiables para saber lo que iba a pasar y lo que al final ha pasado, ¿no? De la invasión. Pero está habiendo momentos que nos está dando miedo, porque la central nuclear de Zaporilla, es que son Chernobyl está, pues claro, la refrigeración ya no funciona, la electricidad no le llega, en fin, que nos están poniendo un poco. Pero no está también sorprendiendo un poco, de alguna manera, es decir, el espíritu nacionalista que tienen y de lucha y de resistencia en la capital, los ucranianos, Loli. Bueno, yo hoy estaba aguantando como viendo las noticias y ¿sabes de qué me he acordado? De lo que estudiamos en historia del 2 de mayo. Ostras. No, es verdad, porque dice, ante una invasión, pues hay distintas salidas, ¿no? Y parece que ellos han optado por aquí morir antes que retroceder. Pero además es que hay mucha gente que está volviendo al país a luchar por su país, es verdad. Hay otros que tampoco. Es que y otros están yendo, claro. Claro, si es que es como todo y es humano. Es humano. Si me están cayendo las bombas, si puedo quitarme de en medio, me quito de en medio. ¿Somos capaces de ponernos en la cabeza a alguien de Putin? No, imposible. Tendría que estar mal de la cabeza. Exactamente. Ante un loco de esta realmente magnitud. esa asfixia, ¿no? Económica, tomar decisiones como bueno, pues cuando tienes vías de escape que tú dices voy a respetarlas y que no las respetes. Bueno, supongo que eso no lo puede entender de guerra, nadie. Al final, Pero yo sí que creo que son crímenes de guerra. Que creo que, bueno, que tampoco tenemos ahora mismo otra opción, porque bueno, entendemos que Ucrania no está dentro de la OTAN y que no podemos participar activamente allí, sí que podemos y debemos apoyar, pero es cierto que ya se está viendo y que, por ejemplo, en Moscú el rublo pues se ha devaluado totalmente y que esas medidas en este caso... Mientras tanto, de uno y otro bando, evidentemente mucho más de un bando que de otro, obviamente, pero está muriendo gente con nombre y apellido. Es que es una guerra. Yo sí, pero es una guerra que la tenemos aquí al lado y estamos, yo no sé, ya estamos haciendo bien. O sea, yo no le doy más importancia a esta guerra con Rusia o menos con... Yo creo que es un error darle más importancia a esta guerra porque esté más cerca. Me da mucha pena. Hay mucha gente en el mundo. La vivimos más intensamente, sí, más pero de cerca, nos enteramos pero más. es que siguen existiendo otras. Nos enteramos más. Sí, quizá porque mediáticamente, al ser un país que quería entrar en la Unión Europea, que en la OTAN, pues quizá está llegando más información. Que, repito, es desgarrador. Absolutamente, es desgarrador, pero sus vidas no valen ni más ni menos que otras, que estén en la misma situación y en otro sitio. No, desde luego. Desde luego. Bien. Pues ¿Qué pasa fíjate Afganistán, fíjate... Absolutamente. Bueno, ya como decía antes, ya Joe Biden ya ha dicho que él puede adoptar estas medidas, pero que entiende perfectamente que Europa, en este caso la necesidad que tiene, no las tome o no las tome de igual modo. O sea, que ellos entienden... En Alemania, que hace más frío que en el portal de Belén. Entienden la necesidad que tenemos. Bueno, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Evidentemente hemos conseguido muchas cosas y de hecho muchas mujeres han quedado en el camino, hasta han dado la vida, han peleado, han perdido mucho para que consigamos lo que hemos conseguido, pero tenemos que seguir luchando porque quedan cosas por conseguir, porque la igualdad jurídica es cierto que la tenemos, la legal, pero no tenemos la igualdad real. Hay muchas personas jóvenes, ¿verdad?, que les preguntan y dicen, pero si somos iguales, pero si somos... No es cierto, yo no sé cómo lo ve gente pues de tu edad, gente de 20 años, incluso más jóvenes, 18, 19, pero la igualdad no está conseguida. De hecho, los datos fríos, objetivos, ahí están. Están y son evidentes y son palpables y todos y todas tenemos acceso a ellos. Desde la juventud cada vez vemos cómo, aunque las mujeres, como tú bien has dicho, crean que tenemos la igualdad plena, efectiva y real no es, por supuesto. Y eso se ve porque nosotras que desde bien pequeñitas ya vemos cómo nos ponen la etiqueta de frágil,
de Rosita y de débil, y durante toda la vida crecemos pensando esos prejuicios y esos estereotipos los mamamos y forman parte de nuestra socialización. Y es cierto que todavía queda un foso que es importante, que hay que seguir luchando, por supuesto. La mujer todavía... Hay 1 y 18, porque la forma más cruel, más violenta de desigualdad, María del Mar, es la violencia de género. Está claro. La más cruel. Está claro, y es una lacra que tiene esta sociedad, que no sé cómo va a acabar, porque siempre se han puesto muchísimos medios encima de la mesa, se han hecho leyes, se han hecho muchísimas cosas, pero seguimos viendo... A lo mejor aparte de leyes hay que poner también más dinero. Sí, por supuesto, hay más medios, más, pero se están poniendo, que no es que no se haya hecho nada, pero vemos que no dan los resultados que tienen que dar, no son efectivos. Todos los años tenemos que celebrar no, porque no hace ninguna celebración, conmemorar ese día y acordarnos de las víctimas. Cada día son más, es que encima son más, y dice, ponemos más medios y hay menos víctimas. No, es que hay más víctimas, es que estamos haciendo mal. Es que desde muy jovencillos vemos que a través del teléfono siguen acosando a las parejas, a los niños de 15 años, se sigue. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo? Yo creo que primordial la educación, siempre que llegamos lo decimos, desde la base, desde los 3 añitos, en cuanto los escolarizamos a nuestros niños, hay que inculcarles en que somos iguales, que nadie más que nadie, que una mujer no es tuya, y que si esa mujer decide no estás contigo, tú no puedes decir es mía o es de nadie. Todas esas cosas hay que, desde los colegios, desde la base de la educación de la familia, hay que decírsele, hay que educar a nuestros niños. Lo del color, al final, yo me encanta el rosa y no me siento ningún estereotipo desde pequeñita con eso. Yo tengo un amigo que el rosa es su color favorito y se lo pone siempre. Y incluso yo a pero mi es verdad hijo, lo que estás diciendo, Mairena, que muchas veces te determinan... No determina, pero el rosa sí que condiciona. Yo he oído, estamos en el siglo XXI y oye... Ahí que está embarazada mi amiga, le voy a comprar un trajecillo al chiquillo, además no sé si comprarse rosa o azul. Es todo lo que es todo el conglomerado, no solo rosa, sino desde son estereotipos que está costando, pero que no, claro, está costando cambiarlos, pero a mí, por ejemplo, pues no me afecta en absoluto. Yo creo que todos los colores son bonitos, y el rosa es uno de los que me encanta, y el azul también, el azul también. Y yo jamás he diferenciado a mis hijos, tengo hijos, hijas, he intentado educarnos a todos igual, exactamente igual, y que hagan todo igual, y que no ayuden, sino que sean partícipes de la misma forma en la casa, porque siempre tenemos la tendencia esa de me ha ayudado, me ha hecho mi marido, mi marido hace la paz mía. Es que exactamente al mismo nivel, si yo no quiero que ser más que nadie, pero menos tampoco, y así será la igualdad real. Hasta que la consigamos queda mucho por recorrer, y lo más difícil, lo que hemos dicho, la violencia de género, esta que nos sigue, la seguimos viendo y nos sigue doliendo el alma cada vez que vemos a otra mujer asesinada, a otros niños que se quedan sin madre o incluso son víctimas de esa misma violencia. Contra esta lacra sí que tenemos que seguir luchando. Pues fíjate, no le voy a hacer la pregunta a ellas porque son las dos alcaldesas y demás, pero ha costado, y cada vez hay muchas más mujeres alcaldesas y hay muchas más mujeres concejales y muchas más mujeres con voz y con representación en la política. Pues tú fíjate el caso de ellas dos, pero ese techo de cristal que muchas veces tienen las mujeres cuesta mucho sacar la cabeza por encima. Yo soy concejal también, o sea, sí. me quiero referir. Y ella lo ha sido también. Y aspiro a ser alcaldesa y seguro que lo consigo algún día, o sea que no, para mí no es un límite. A mí me apena mucho que haya diferentes luchas dentro de algo que no tiene que ser diferente. Tenemos un objetivo común, un objetivo importantísimo, y es que la lucha debe ser conjunta. Unánime. Y siento quizá que dentro de los partidos, que me parece absolutamente absurdo, hay diferentes luchas en función de los colores que representes, cuando eso no nos ayuda a nadie, a la sociedad en su conjunto. Al igual que entiendo también que esto es un problema estructural y que tenemos que atajar conjuntamente, hombres y mujeres. No es una lucha de mujeres. Lo que pasa, Paloma, que es verdad, y eso, que es verdad que si tú tienes una serie de privilegios y ella no, lo normal es que ella pede más, y lo normal también es que tú no quieras perderlo. Entonces los hombres, y cada día se suman muchos más, evidentemente, pero claro, tú le vas a quitar privilegios. El estatus. Pero creo que, pero son parte activa y parte necesaria para la lucha, ¿no? Sí. O sea, y parte integradora. De hecho, es fundamental. Absolutamente. Ahora el Instituto Andaluz de la Mujer, la Consejería de Ciudadanos, de aquí de la Junta de Andalucía, ha incluido estas masculinidades igualitarias dentro del nuevo plan, en el que
pues entienden que para llegar a esta realidad y que sea real y efectiva esta igualdad, necesitamos incluir también a los hombres y hacerlos partícipes de esta lucha, y creo que es lo correcto. Sí, nosotros queremos de los partícipes, lo que pasa es que ellos se tienen que animar a apuntarse. Hombre, eso por supuesto. A apuntarse en mayor número y con mayor convencimiento. Hay una cuestión, y es que somos la mitad de la población, un poquito más, parece, ¿no? Un poquito más. Y en algún momento tendremos las mujeres que dejar de comportarnos como si no lo fuéramos. Tendremos que pasar del papel de como de ir pidiendo, y de que parece que lo que ha dicho María del Mar me ayuda. ¿Cómo que te ayuda? ¿Cómo que te ayuda? O cuando no le he hecho la cama, tú es que no has dormido en la cama o qué pasa. Pero es una mentalidad de mucho tiempo, y que, bueno, pues concretamente en España, en otros países también a sus niveles, pues hemos sufrido a todos los niveles, a los niveles educativos en la escuela, a niveles de leyes, porque es que hace 4 días que una mujer no podía comprar no ya una casa, ni un puñetero frigorífico. Entonces, cambiar esa cabeza, sí, es complicado. Yo de verdad tengo un poco de envidia sana de las mujeres jóvenes como ella, porque entiendo que tienen menos lastre que soltar que nosotras. Yo me he educado en un sistema, en un régimen donde, pues, bueno, las mujeres, eso de trabajar fuera de la casa, la que trabajaba fuera de la casa, o bien es que era una marimacho o una no sé qué, o bien que es que lastimica que el marido o es un perro o es que está enfermo, y entonces no le queda otra que tirarse a trabajar, por ejemplo. Y bueno, muchísimas cosas que bueno, no vamos a ponernos ahora aquí a contar batallitas, pero bueno, hay mucho lastre. Es cierto que gracias a vosotras, nosotras podemos, es cierto, y es de agradecer y es obvio, pero también es cierto que a día de hoy no está todo conseguido. No, por supuesto que no. La corresponsabilidad no existe y las estadísticas están ahí. Por eso vosotras habéis hecho el camino y nosotras lo continuamos, pero el camino no está siendo solo... Por supuesto. A mí me da miedo la gente joven, y cuando hablamos de tema de igualdad de violencia de género me da muchísimo miedo la gente joven, porque no paramos de ver... Estamos en la comarca de la Luma y hace nada teníamos el desagradable suceso que teníamos en Las Navas con el tema de nieve, porque es verdad que sí que hay algo importante con lo que tenéis que lidiar, que en aquel momento no había que lidiar, y el tema de las redes sociales, el acoso, el control a través del teléfono y demás. Y lo que decía también María del Mar, que tú tienes tu novio que te controla por el teléfono y que tú le dejas el teléfono y que te llama y que te acosa y que te deja. Es muy, muy complicado. Y preocupante. Se está viendo como es pero control absoluto. ¿Y dónde está? ¿Y con quién está? ¿Y por qué no me responde? Es otro modo de violentar, de acosar. Y ahí sí es verdad que tenemos que estar unánimes, como ha dicho ella. ¿Ve a la gente joven con ganas de pelear esta lucha? Sí, por supuesto. Y desde la izquierda todavía más. Creo que tenemos que ser contundentes en el mensaje y de sumar esfuerzos y de que no haya mucho feminismo, sino un feminismo y que englobe a todas y a cada una de las personas que quieran formar parte de él. Hombres, mujeres. Es obvio lo que ha dicho Loli, y lo que has dicho, que cuando te toca realmente algo, pues lo defiendes con más fuerza. Pero creo que en este tema, y viendo como estamos viendo que en este caso los jóvenes son los que los datos preocupan, tenemos que lanzar medidas más contundentes desde la educación. La educación es lo más importante, porque sí, la representación de María del Mar yo creo que quiere acertar en ese sentido. Si estamos poniendo medios, si estamos poniendo métodos, si estamos poniendo dinero, recursos, estamos poniendo... ¿Qué falla? Falla que tendremos que llegar a una generación en la que la estemos formando realmente. Pero, ¿lo estamos formando realmente? Es una pseudo. Yo creo que no. Bueno, habla. Yo quiero en este caso
contradecir a Mairena, porque yo no creo que desde la izquierda se quiera más igualdad que desde el centro, ¿no? Y entonces creo que todos lo queremos, o todos debemos de quererlo, y que en eso estamos. Yo creo que estamos trabajando y que estamos trabajando bien, que los resultados son más a largo plazo y que quizá habrá que revisar todos estos programas, ver en qué fallan, porque sí, yo creo que no tenemos nada que celebrar, y que cuando siga habiendo, una sola muerte, una sola víctima, pues seguiremos sin tener nada que celebrar. Eso conlleva que tenemos que revisar muchas cosas y que tenemos que verlo, pero tampoco quita que se esté haciendo un trabajo muy importante en esta materia, y lo vemos en la Junta de Andalucía, en la Consejería, con todos los planes que han sacado, con toda la gente que han atendido. Y tenemos cifras muy malas, pero pensar las cifras que podría ser si no estuviéramos haciendo todo este trabajo. Creo que hablamos de temas, y además de temas crudos y duros ahora en la segunda parte, como es el tema de la prostitución, el punto de vista que tenéis cada una al respecto, pero estamos hablando del tema más sangrante, que es la violencia de género, evidentemente, que es, bueno, pues la más cruenta de las desigualdades, pero realmente, y hablando de ellas que son alcaldesas, vosotras concejalas, tú eres concejala y demás, somos conscientes de que al final, cuando hablamos de ese techo de cristal, las mujeres estamos ganando menos dinero, estamos llegando menos a puestos altos, y somos las que renunciamos a ascensos, a horario laboral para el cuidado de hijos, de hijas y demás. Somos conscientes, porque en eso sí que va parte de la lucha. Bueno, yo creo que de los techos de cristal de un tiempo a esta parte se ha hablado mucho, y es verdad que están ahí, y es verdad que, por ejemplo, en carreras universitarias, pues las mujeres más de letras, menos técnicas. No, pero ya no me refería a más técnicas o más de letras, sino a que hay más mujeres que cursan carreras universitarias, pero cuando llegan a puestos de dirección en la universidad, en los institutos, en tal y cual. A ver, yo soy maestra, estoy ya jubilada. En el último colegio en el que he estado éramos 13 maestras y un director. Con eso, pues yo creo que es bastante gráfico, ¿no? Es verdad que ese problema de los techos de cristal existe, que el porcentaje de mujeres que ocupan puestos directivos en las grandes empresas y demás es más bajito, que tal y que cual. Pero hay otra cuestión que yo creo que es más preocupante, o por lo menos bajo nuestra óptica es más preocupante, y es los suelos pegajosos. A mí y a la fuerza política que yo estoy representando aquí, nos preocupa más las dificultades que tienen las mujeres de llegar a ganar el salario mínimo, el porcentaje de mujeres que no llegaban al salario mínimo interprofesional con relación a los hombres, pues es una diferencia muy grande. Los contratos a tiempo parcial, ¿por qué? Porque si fuera a decir, ¿no? Yo es que ¿Por qué las mujeres muchísimas veces renuncian a esa parte horaria, claro, o piden reducción de jornada laboral para el cuidado de los hijos, por lo que en un porcentaje infinitamente mayor que el hombre? Infinitamente mayor. Es que el trabajo a tiempo parcial, si es algo que tú eliges libremente para hacer otras cosas, para no sé qué, pues vale, pues es una oportunidad, pero es que no, es que en su mayoría pues son las mujeres las que cogen los trabajos a tiempo parcial. ¿Por qué? Pues porque tienen que cuidar al chiquillo, porque tienen que cuidar al abuelo o a la abuela, y porque tienen que hacerse cargo de la casa. Entonces, los trabajos pues con menos estabilidad, los contratos más cortitos, y ahora te vienen unos días, los trabajos que muchas veces incluso se escapan de la regulación laboral. Hablamos de los trabajos del hogar. ¿Cuántas mujeres hay? Y las conocemos todos, que están trabajando sin dar de alta, sin nada. Y bueno, pues ¿cuánto me cobra la hora? Pues 10 euros. Uy, eso es muchísimo, me lo hacen por 8. Y sin seguro y sin nada. Eso creo yo que es más preocupante, por lo menos bajo nuestra óptica, lo que es
es capaz de los suelos pegajosos antes que romper el suelo de cristal. El otro día oía a una mujer decir, una mujer negra, inmigrante, con papeles, pero negra, y decía, yo cuando oigo hablar de que hay que romper los techos de cristal, digo, muy bien, pero luego los cristales nos toca recogerlos a nosotras. Entonces... Es verdad, pero cuando se consiga esto será cuando nosotras nos dejemos de sentir culpables por dejar de hacer algo que parece que es nuestra obligación, como el cuidado de nuestros hijos, como el cuidado de nuestros padres, como el cuidado de dependientes, todo siempre ha sido a nuestro cargo. Y nos sentimos todavía con esa culpabilidad cuando los dejas, cuando tú los dejas en una residencia, cuando los dejas en una guardería porque quieres desarrollarte como persona, porque con tu trabajo, cuando quieres hacer, que los cuide, que claro, pero no eres una mujer a nosotras completa. nos señala. Todavía la sociedad nos señala si hacemos eso, ese es el problema. Por eso digo que la base de todo es la educación, porque no señalan a un hombre si un niño se va a la guardería y él se va a trabajar, pero sí me señalan a mí si yo no me dejo a mi hijo abandonado, ni me dejo a mis padres abandonados, estoy trabajando y cumpliendo y desarrollándome como persona, pero a mí sí, y yo misma me siento culpable, y todavía eso es lo que hay que romper para conseguir esa igualdad, porque si no, no la conseguimos. ¿Por qué todavía, y es como dice Loli, los trabajos de las mujeres nos encasillan en el cuidado de mayores, la ley de dependencia? ¿Cuántos cuidadores hombres hay? Poco. Si es que son todas mujeres. Servicio doméstico, todas mujeres. Es decir, nos encasillan en unos puestos de trabajo que ni mucho menos. Nosotros estamos totalmente capacitados para desarrollar cualquier puesto de trabajo y hacerlo muy bien, porque tenemos unas capacidades muy importantes, pero es verdad que todavía, como he dicho, nos sentimos culpables de dejar de hacer otras cosas que creemos que es nuestra obligación. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba que nosotras, mujeres, éramos más en mi clase que los hombres. Yo hice biología, soy licenciada en biología, y era un tanto por ciento muchísimo más elevado de mujeres que de hombres, y pensaba que la sociedad iba a cambiar, y yo decía, yo no seré como mi madre, que está todavía siempre pendiente de mi padre, de sus hijos, de sus mayores. Yo creo que nosotras vamos a cambiar el mundo. Esto para vosotros a lo mejor lo veis lejano, pero es que yo lo tengo tan cercano, que dice, pero si es que han pasado 2 días y seguimos igual, seguimos con la misma lucha. Entonces hay que cambiar, y hay que cambiar desde abajo, desde la base de la educación, importantísima, y quitarnos ese sentimiento de culpabilidad, que no pasa nada si tenemos que tener otra ayuda para que la mujer podamos desarrollar nuestro trabajo con total capacidad, igual que lo hacen los demás, igual que lo hacen los hombres, porque si no, nunca conseguiremos esa igualdad real, porque nosotras mismas nos culpabilizamos. Es lo que ella dice, ¿no? Es cuestión de educación y de entender que la corresponsabilidad es algo que debe de haber y que no es una obligación nuestra. Y para eso pues necesitamos conciliación. Sí que creo que está presente en la sociedad, pero también creo que en un menor volumen que quizá lo que tú podías haber vivido, ¿no? Y eso es algo positivo y algo que todavía, pues en este caso, tenemos que seguir trabajando. Y creo que es importante, por ejemplo, que Ciudadanos va a presentar una PNL en el gobierno, o sea, instando en este caso al gobierno a realizar un plan estratégico de conciliación. Creo que esas son todas las propuestas y que son los pasos que tenemos que seguir para conseguir esa corresponsabilidad, esa educación y esa visión que tenemos que tener todos como sociedad. Está muy bien que presentéis esa PNL. Digo que está muy bien, pues supongo que vendrá a empujarle a lo que es el plan estatal de cuidados, que ya se está elaborando y ya se está trabajando desde el gobierno, concretamente desde el Ministerio de Igualdad. Está bien, porque a ver, la concienciación individual, el quitarnos esos complejos de la cabeza y esos sentidos de culpa es necesario, pero si no hay un sistema estatal de cuidado que apoye, pues entonces vamos mal, porque lo que vamos a hacer va a ser ir de cabeza uno y otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque necesitamos servicios públicos de calidad y en condiciones. Necesitamos guarderías gestionadas desde lo público, que posibiliten que realmente las mujeres y los hombres
que tienen que trabajar, que tienen que salir de su casa para ganarse las habichuelas, puedan dejar a su hijo y tengan cubierto ese servicio. Que posibiliten una atención a las personas dependientes, bien por edad, bien por incapacidades físicas, psíquicas, etcétera. Y necesitamos pues que no podamos decir no, es que hemos aumentado el presupuesto en educación, vale, muy bien, pero de ese aumento del presupuesto en educación, ¿cuánto ha ido a la educación pública y cuánto ha ido a la educación privada? Por ejemplo, quien dice educación, dice sanidad, servicios de apoyo a la dependencia, lo que es un sistema estatal de cuidados. Y de ese, me parece paradójico, ¿no? Dice que de ese presupuesto que estáis haciendo, que no es cuestión de hacer planes, que planes hacemos mucho, claro. Lo suyo es llevarlos a cabo, ¿no? Porque a mí me parece paradójico que nosotros entrásemos, en este caso en 2018, al gobierno andaluz, que hubiera presupuestado 15 millones, que me parece muy importante, y que solo se ejecutaran 250.000. Muy mal hecho. Yo no estaba, ni mi partido, sí, pero nosotros claro, estábamos en el gobierno. Tenemos mucho dinero presupuestado, pero ¿cuánto realmente ejecutamos? Que conste que yo parto de una cuestión, y es que la vía de privatizaciones, concretamente en Andalucía, pues la inició el PSOE. Luego el PP y Ciudadanos pues habéis sido alumnos aventajados y seguís en las mismas, pues vale, estáis en vuestro derecho porque de alguna manera está en vuestro programa electoral y bueno, pues estáis en vuestro derecho mientras contáis con los votos suficientes. Que Mairena Yo creo que la mayor historia del recorte en servicios sociales y en lo público está siendo clave en este gobierno de ultraderecha y de todo el conglomerado de ultraderecha, derecha, centro y todo ello. Pero no es cuestión de entrar en eso y invisibilizar por otro lado como el uso del tiempo, la corresponsabilidad, la conciliación y todo el conglomerado de dificultades que tienen las mujeres. Pero ajeno a eso, creo que, como he comentado, ahora es cuando se está haciendo el verdadero recorte en servicios esenciales y en servicios públicos. Y ahí lo dejas. Sí. Vale, vamos a seguir profundizando en este tema. Pero es tiempo también. Salimos de una pandemia, está en una situación económica, una coyuntura muy difícil y ese comercio cercano local hay que darle vidilla. Así que unos consejos publicitarios, volvemos enseguida. Hasta ahora. Muy buenas, de nuevo a esta mesa de actualidad, debate que hoy estamos dedicando a hablar del Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, estamos en el mes de las mujeres, en el mes morado y bueno, pues queremos prestarle atención a este asunto en el que aún queda mucho que luchar, mucho que reivindicar, que cierto es que se han ganado, que lo decía al principio, que con el esfuerzo, el trabajo, incluso la vida de muchas mujeres se ha avanzado. Queda todavía bastante que reivindicar y bastante que luchar y camino está la vereda. Como dicen, está empezada, pero hay que seguir trabajando pico y pala para llegar a una igualdad real, que no la hay. En la primera parte hemos hablado de muchos temas, pero yo quería que profundizáramos también en uno que decía que es bastante cruel. Si hablamos de desigualdad, la violencia de género desde luego es el más sangrante de todos los asuntos que podemos poner encima de la mesa, pero hablamos también de los trabajos a domicilio, del cuidado de la casa de las mujeres, de cómo están las condiciones, ese suelo pegajoso que ni se plantea que haya un techo encima, ni de cristal, ni de ninguna otra consideración, porque no te puedas despegar del suelo, muchas mujeres que están ahí, pero sabemos todo el problema también de las Kellys que han pasado. En fin, hay colectivos que especialmente lo pasan mal. Y yo quería poner encima de la mesa un tema del que, bueno, pues en algunos momentos, en los últimos años se ha hablado, pero es también un tema bastante difícil de abordar y de hecho, bueno, pues finalmente la clase política no se ha conseguido poner de acuerdo en este sentido. Hablo del tema de la prostitución, porque son muchas las mujeres
bueno, pues que ejercen la prostitución, y es un asunto bastante delicado en el que las posturas políticas, como digo, no son todas igual. Ciudadanos se ha manifestado claramente, el resto de partidos, pero al final no se llega a un consenso en el que se ponga encima de la mesa: vamos a hacer esto concretamente. Paloma. Perdóname porque bueno, yo necesito aclarar algo antes, y es que la compañera, en este caso Mairena, da un dato que no es cierto, ¿no? Ella dice que se recorta, en este caso en políticas social, en políticas de mujer, cuando en 2021 destinamos en el Instituto Andaluz de la Mujer 44,1 millones, que es un 3% más que el año anterior, y se ejecutó todo el presupuesto. Sin embargo, en 2018, cuando nosotros entramos, el gobierno andaluz solo ejecutó 250.000 euros de los 15 millones que había presupuestado, ¿no? Es lo que hablábamos, que no es cuestión de hacer muchos planes, sino de llevarlos a cabo. En cuanto a la prostitución, creo que Ciudadanos es un partido que siempre ha sido muy valiente en este tema, que lo ha puesto encima de la mesa y que sigue siendo un tema tabú y que no se ha llegado a un acuerdo porque no se ha hablado directamente. Nosotros creemos y seguimos creyendo que es un tema que hay que abordar y que probablemente haya que legalizar. ¿Cómo? Pues eso será a través, en este caso, porque creo que es un tema muy importante, de un consenso y en este caso de hablarlo con el resto de partidos políticos, que tienen que darle la misma importancia, porque creo que la tienen, porque esas mujeres tienen que tener derecho a tener unas condiciones básicas y mínimas de salubridad, de seguridad, en la que puedan estar y desarrollar su trabajo, y que para eso tenemos que llevar a cabo un trabajo, en este caso, de hablar y evidentemente en muchos casos no es un trabajo, es una obligación. Un trabajo nuestro, refiero, que tenemos que llegar a un trabajo nuestro, en este caso, para llegar a un consenso acerca de este tema. Veo que suspira Loli. Sí. Veo que está suspirando. Bueno. Es que mirar hacia otro lado no es una solución. No, que es una realidad con la que convivimos, es obvio. De mirar a otro lado, nada. De culpabilizar a las mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución, tampoco. Y muchas de las medidas, no abocar, sino obligar. Muchas de las medidas que se han ido tomando por parte de ayuntamientos, por parte de distintas administraciones, pues lo que hacen es precisamente endurecer las condiciones de vida de estas mujeres, que ya de por sí son muy duras, relegarlas a los polígonos, quitarlas de en medio, que no se vean, en una palabra, y ponerles multas, pero sin ver lo que es perseguir a los puteros, hablando mal y pronto, porque son los clientes. Si no hay clientes, pues no hay mujeres u hombres, pero sobre todo mujeres que ejerzan la prostitución. Para nosotros no es un trabajo, porque se supone que un trabajo, pues debe de haber una relación contractual, debe de ejercerse pues de manera libre y regulado y demás. Es explotación. Estamos en contra de cualquier tipo de explotación, y es explotación sexual. Pero Loli, ¿tú estás de acuerdo en legalizarlo entonces? Porque ya sí que Por supuesto que no. ¿Ah, que no? No. Pues claro que no. No sé. Pues claro que no. Estoy diciendo que es explotación sexual. Si estamos en contra de la explotación salarial, de la explotación laboral, etcétera, ¿cómo no vamos a estar en contra de una explotación donde la mujer es el propio cuerpo, el objeto que se pone en lo alto de la mesa? Pero usted entiende, o sea, perdona, ¿tú entiendes? Vamos a ver, yo entiendo que hay un problema regularlo, y que hay que abordar. No, hay que abolirla. Sí, prohibirla. Hay que abolirla. Sí. Ahora, no puede ser de hoy para mañana decir prohibido, a la cárcel todo el mundo, no sé qué, no sé cuánto. No, señor, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de mujeres, en muchos casos de mujeres inmigrantes, inmigrantes sin papeles, con cargas familiares, y que bueno, pues que se han dedicado a eso porque hay que comer. Entonces, ¿qué es lo que entendemos que hay que hacer? Y además se está trabajando ya en ello desde el gobierno, y es un plan de reinserción de mujeres que se dediquen a la prostitución. Cuando ese plan de reinserción esté
pues elaborado, esté puesto en marcha, y cuando esas personas tengan una alternativa, entonces abolición, porque para nosotros no es admisible regularlo, porque igual que Loli, no habría sido acabando. admisible, regular la esclavitud. Completamente. No, abolición. Ya está, es claro. Nosotros lo tenemos claro. Yo entiendo que es una forma de emigrar, que cuando alguien está abocado a prostituirse es por necesidad, y yo ahí estoy de acuerdo, es mi opinión personal, en que si nosotros legalizamos la prostitución estamos legalizando algo que no tiene. ¿Por qué? Porque estamos denigrando a esa persona. Yo creo que es buscarle la alternativa, buscar la insertación en el mercado laboral, exactamente igual que ha dicho Loli. Ya digo, es mi punto de vista, no hablo ya de siglas de mi partido ni absolutamente nada, hablo desde como persona, como mujer. Creo como mujer que hay que buscar otras alternativas, que cuando alguien se prostituye es porque no tiene más remedio, porque tiene cargas familiares, porque tiene una necesidad de, con ese trabajo, con su cuerpo, alimentar a su familia, o mandar, pagar un billete, mandar dinero, pero lo que pasa con la prostitución es que alrededor... ¿Lo hace por gusto? No, mire, yo, pero será la mínima. Alrededor de la prostitución luego estamos con trata de blancas, con explotación, por supuesto, eso no es negociable, absolutamente. con proxenetas, es que hay tal cúmulo. Es que eso no es negociable. Entonces, claro, si no es negociable, pero es negociable, yo creo. Es que al final, si tú no acabas con esto, no acabas con lo que se, con lo que se hace alrededor. Es que alrededor aparecen todas estas cosas que al final denigran más. Mira, yo no estoy tampoco de acuerdo, hemos estado hablando antes incluso de un anuncio de televisión con una muchacha en bikini anunciando un coche. No, pero lo mismo que no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con que una persona que se considera feminista vaya a enseñar el pecho delante de una iglesia a reivindicar el feminismo. No, para mí es tanto denigrante una cosa como la otra. Yo creo que la palabra, el diálogo, la forma son importantísimas para nosotras, que somos personas, no podemos denigrarnos a nosotras mismas, y la prostitución es una forma de denigrarse. Yo no creo que ninguna mujer, de verdad, lo haga porque le guste. Habrá algún caso, pero la mayoría de las personas es porque no tienen más remedio. Son personas que muchas de ellas son inmigrantes, lo estamos viendo cuando se desarticulan bandas, que son personas que no tienen otros medios y lo están haciendo. Efectivamente es un problema que está ahí, y ahora mismo como está ahí hay que atajarlo, claro que sí, en eso sí estoy de acuerdo. ¿Cómo se ataja? Pues que tengan que se controle cómo están, que tengan derecho a tener unos controles médicos, sanitarios. Entonces no lo prohíbe. Dice que poco a poco, dando paso. Que hay que dar paso. Para mí el fin de esto es prohibir. Pero hasta llegar a prohibir, ahora mismo lo tenemos ese problema, tú de un día para otro no puedes decir, esto se ha acabado. Al final aparece por detrás, claro, si es que es así. Pero hay que ir dando pasos. Y ahora mismo regular, claro que hay que regular, porque están en una situación lamentable que no podemos poner una venda en el ojo y decir, esto no está pasando ni existe, pero está fíjate, ahí. María del Mar, estamos en el Día de la Mujer, ¿no? o reivindicamos el Día de la Mujer. Te dejo que responda, pero rápidamente quiero escuchar a Mairena. Yo solo doy un apunte que da Amelia Tiganu en la mayoría de sus ponencias o incluso en su libro, y es que no es lo mismo que nuestro cuerpo sea con lo que tú trabajas, que sea el producto. O sea, no es lo mismo pasar la fregona que ser la fregona. No es lo mismo que tu cuerpo sea el depósito donde eyaculan hombres, y aunque parezca fuerte, es así, a ser una mera trabajadora doméstica, que también sufre mucha desigualdad, por cierto. No podemos, porque exista una problemática, no podemos, en este caso, por desgracia, porque exista la explotación infantil, legalizarla y decir, no, ahora vas a trabajar como eres un niño de 2 a 3, solo 1 hora. No creo que sea esa la solución a este mal y lacra. Sin embargo, es lo que yo decía, ¿no? Estábamos reivindicando la libertad de las mujeres y nosotros como mujeres queremos prohibirle a mujeres que hagan cosas. Es un poco, entiéndeme, sí que quiero poner una realidad porque esto es una realidad. ¿De verdad, Paloma, crees que son tantas las mujeres que no, que creo que sea... No. Si yo no hablo de números ni que le guste, pero la que sea puede tener la libertad o la posibilidad, o se lo vamos a prohibir.
me quiero referir, yo vengo de After, la libertad comienza cuando no se denigra el cuerpo de la mujer. Vengo de After, pero prohibimos fumar en espacios cerrados, prohibimos, es que hay tantas cosas que prohibimos porque claro, es que hay cosas prohibimos hay que prohibir. Vender órganos, por mucha falta que hagan los órganos para los trasplantes. Te quiero referir, tú puedes donar un órgano, pero no puedes venderlo, por ejemplo. Bueno, no podemos decir que no es una realidad. Hay países en los que la No, sí, prostitución es legal. Es Justo la semana pasada estuve unos días en Ámsterdam, donde la prostitución en este caso es legal. Ellas tienen una situación, ellas pagan sus impuestos, tienen un seguro médico, tienen una salubridad y tienen una licencia y un control por parte del Estado. Y ellas son autónomas y están libres porque ellas deciden como mujeres, que creo que es lo que estamos defendiendo aquí todas, que quieren hacer eso y lo hacen de manera libre. De este modo, podemos ver también cómo ha bajado y cómo han endurecido las leyes contra los abusos sexuales y la protección de menores, que creo que también es fundamental. ¿Que esta sea la solución? No estoy diciendo que haya que extrapolarlo. Estoy diciendo que esto es una realidad y que existe, y que probablemente debamos de pensar si nosotras como mujeres tenemos el derecho de prohibirle a otras mujeres algo que quieren o no quieren hacer. ¿Nosotras como sociedad? Yo creo que como sí. sociedad, bueno, en este caso como las que Como estamos, ¿no?, sociedad. aquí. Creo que es una realidad que sí que existe y que tenemos que tener en cuenta. En base a eso es cuestión de hablar, de llegar a un consenso y de ver cuál es la mejor de las opciones para nuestro país. Pues sí, pero yo creo que todas partes... Yo lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Creo que te estás quedando sola en este debate, Paloma. Yo creo que el ejemplo de lo que era la esclavitud, lo que habéis dicho del trabajo infantil, es que hay cuestiones que la libertad individual, pues lo siento, no vivimos solos en mitad de la selva, vivimos en una sociedad. Y una luego, sociedad no es lo mismo. que yo entiendo que tiene que tener, pues bueno, una regla, por Claro, eso por supuesto. juntos. Yo Una creo regulación. que no se puede... Una regulación de Bueno. venderse a uno mismo, vender el propio cuerpo, yo entiendo que no. Con las consecuencias que eso acarrea. Explotación, y es la más bestia de la explotación, porque es que es lo que decía ella, es que tú eres el objeto. producto, tú eres el objeto. Y bueno, pues Yo creo lo que se puede decidir. pero por ahí va a ser difícil llegar. Ahora, Sí. insisto, no puede salir una ley que de hoy para mañana diga Hasta aquí hemos llegado. hasta aquí hemos llegado. No. Primero hay que preparar el terreno y mientras tanto, pues por supuesto que habrá que poner recursos sanitarios, recursos sociales, recursos de todo tipo, para que estas personas Pero es que para eso hay que puedan ir regularlo. quitándose de Paloma, medio. Loli. Desde mi punto no de es vista- regularlo. Claro, si tú le No. estás dando algo, lo estás regulando. No es Claro que sí. regularlo. Vamos a ver, regular sería si tú dices, pues bueno, pues no podéis iros a los pinetes, allí a buscar clientes, pero si os podéis ir, pues os vamos a preparar en cada ayuntamiento va a preparar allí un chiringuito y allí no sé qué. No se trata de eso. Se trata, Vamos acabando, Loli. repito, de lo que es un plan de integración que recoja todo: recursos sanitarios, recursos de vivienda, recursos de empleo, recursos de, por supuesto, regularización, porque son muchas las mujeres que ejercen la prostitución y que pillan una enfermedad y no se atreven ni a ir al médico porque pueden deportarla. Entonces, es abolir, pero abolir con garantías de que estas mujeres puedan seguir viviendo de manera digna. Entonces, Desde mi punto de vista, creo que se puede elegir cuando tienes cubierta una serie de necesidades. En este caso, la mayoría de mujeres que deciden o no deciden, o en este caso otros deciden por ellas, el lanzarse a ese caos, no lo hacen por elección propia en la mayoría de los casos. Vemos cómo parten de unas necesidades que no están cubiertas y luego las necesidades hacia otros. La mayoría tienen hijos que no tienen en este caso para darle. Marina, lo pero eso es mínimo y incompatible. esencial. Cubrirle esas necesidades con dejarle elegir si aún cubriendo esas necesidades quieren seguir haciendo eso. ¿Eso es incompatible? Hay muchísimos testimonios que, en el caso de Amelia Tigano es uno, que habla de que cuando tú dejas la prostitución, las secuelas que te quedan, no solo físicas, porque eso es otro mundo, sino las secuelas psicológicas son bestiales. Y Sí, nunca- pero ¿es incompatible? Desde mi punto de vista, sí.
Desde mi punto de vista, sí. Pero Por eso realmente creemos no. que la abolición de la prostitución debe de ser ya. Con una transición concretamente, no de, como han dicho ellas, no de un día para otro, pero sí que tiene que ser progresiva. Y el PSOE en los estatutos del último Congreso Federal lo tiene claro. Este 2023 va a ser la abolición de la prostitución, porque creemos que eso no es un trabajo. Pero sin embargo lo estáis Si haciendo tú piensas solo, ¿no? como O sea, mujer- lo estáis hablando con más partidos, lo estáis consensuando, no, ¿no, todavía verdad? no. Va a llegar el momento, porque Cuando ya lo tengáis hecho, Yo creo que es un tema preguntáis. tan importante y tan dedicado que necesita del consenso y del diálogo con todos, Con todos. para que todos aportemos nuestro punto de vista. Porque es muy He dicho importante. que, claro que sí, yo he hablado con Mariana, pero sí que no estoy en desacuerdo de que ahora mismo sí que debe de haber una regulación de esa situación en Ahora, un concreta. control. Claro, un control sanitario, un control de cómo están, para intentar insertarla en la vida laboral. Como ha dicho Loli, darle una vivienda digna, regularizar su situación en España, porque la mayoría es que no tienen ni papel. Todas esas cosas hay que hacerlas hasta que lleguemos a que si hay que quitarlo, porque para mí es denigrar, para mí, pues se quita, pero hay que hablarlo, hay que entre todos, por sentarnos supuesto. y hay que hablar, porque es un tema de muchísima trascendencia como para que alguien tome solo una decisión sin tener en cuenta el punto de vista de los demás, Nuestro porque órgano, afecta a un Perdona, colectivo ese plan muy importante, de el integración Loli, de del mujeres. que yo he hablado, Ujú. se está trabajando ya en él desde el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres, y se está hablando con distintos colectivos de mujeres que ejercen la prostitución, y no solo de las que ejercen la prostitución, sino de todos los ámbitos que puedan estar interrelacionados con lo que ese plan necesita. Bueno, yo se está no tengo constancia. elaborando de manera Yo tampoco tenía participativa. conocimiento. Que no tengo constancia porque creo que a mi partido no se le ha llamado para saber lo que nosotros viene, y creo que al tampoco. Partido Popular Nosotros tampoco. tampoco, Se está por eso digo que- empezando a hablar con las afectadas. Yo creo que son las Y el primordiales. siguiente paso, pues por supuesto, Abrirlo. que habrá que verlo con los Esperemos que así sea. Esperemos que legítimos sea, de la porque ciudadanía. eso es un tema Esperemos que que es sí muy sea. importante Claro. por el dolor que causa también muchísimas mujeres, porque causa un dolor muy importante cuando uno oye, escucha, ve programas, Claro. y es lo que ha dicho. Los problemas psicológicos que acarrea, es que es un tema muy importante, que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos. Hay temas que sí que es verdad que necesitan del consenso de todos, porque todos podemos aportar y aportar para bien, no para mal. Desde mi punto de vista, Paloma, te hago la siguiente pregunta. Si en el caso de que tú decidas tener hijas, la animarías a que en este caso, y no teniendo sus necesidades cubiertas, la apoyaría en el caso de que ella tomase esa decisión de ser autónoma, de tener su... Es que es el problema, ¿no? Pensar en lo que haría yo para llevarlo a la sociedad. No, es que yo no elegirlo para mí, yo elegirlo para la sociedad, y la sociedad tiene una realidad, y aunque mis hijas no quisieran o no fueran, primeramente yo no tengo ni que animarlas ni que desanimarlas, porque ellas hecho, tienen bueno, que elegir apoyarla, libremente. Ese es el apoyarla, problema, ha ¿no? dicho. Ese es el problema, que intentamos decidir en los demás. Mis hijas serán libres para decidir hacer lo que estimen oportuno. Te he dicho que si la animaría, aconsejaría. Es que yo no tengo ni que animarla ni que desanimarla. No, apoyarla, en realidad he dicho apoyarla, si la apoyaría y tomar esa decisión. Puede Entonces, ser que me pues, haya equivocado en los sinónimos. entonces entiendo que nuestra labor en este caso está para analizar la realidad que tenemos y trabajar en función de eso, no en nuestra propia realidad o en lo que a nosotros nos gustaría que fuera nuestra realidad, ¿no? Esa es la importancia, y creo que a veces es donde se pierde la perspectiva. Bueno, digamos que la política, entre otras cosas, está para cambiar la realidad, ¿eh? Claro, pero la Eso. realidad no la nuestra, no es lo que a nosotros nos La gusta, realidad. ¿o no? La No se realidad, trata de y lo- evidentemente, pues Exactamente. por eso hay diferentes partidos Uy, se políticos. ha llegado muchísimas cosas que pensaba, porque seguro que pensaban generaciones anteriores que eso eran utopías, precisamente porque se ha luchado Claro. en ese sentido. Fijaros que hay una cosa que sí que llama la atención, y ahora voy a hablar de algo positivo en lo que hemos evolucionado a mejor y demás. Tú eres muy joven, tú eres ultra joven, pero María del Mar y Loli seguramente sí recuerdan, como yo, que ya tenemos más edad. ¿Os acordáis cuando íbamos con nuestros padres, con nuestras madres? En aquel entonces era con nuestros padres siempre, a los talleres de coches que lo llevaban a arreglar. ¿Os acordáis de los calendarios que había? Oh, sí, en los En los camiones. talleres y en los...
¿Y en los camiones? Y en los camiones. Todavía hay camiones Todavía hay circulando camiones que van según con el qué almanaque, por eso es que... ¿Os acordáis de aquellos almanaques, como Claro, mi compañero que va. Manolo, que le gusta decir la palabra almanaque? ¿Os Sí, acordáis de aquellos almanaque, no era calendario, entonces eran almanaques. Que además eran mujeres mega sí, pero explosivas, de estas así. incluso, nosotros aquello, bueno, lo mirabas, pero no te planteabas No teníamos la nada. conciencia No que tenías tenemos la ahora. conciencia, claro, no tenía conciencia de que aquello era algo malo, era algo de hombres. Era algo de hombres y entraba dentro de, entre comillas, esa normalidad que todo... Sí, entraba y como era chica, ni quería mirar, ni quería... Exactamente, que no tú te tuviera- sentías un poco avergonzada de ver aquello, pero decías, bueno, esto es cosa de ellos, tampoco le daban más importancia. Ahora desde nuestra perspectiva dices, madre mía, ¿cómo se podía, ¿no? Y decir... No se podía, y se casos puede, quedan, casos y, quedan, o sea, y casos se quedan, puede, te lo que digo yo, todavía hace lo hay. no mucho vi uno. Por eso digo que hay muchas cosas todavía que hacer para intentar que todas esas cosas que, vuelvo a decir la palabra denigrar, porque yo creo que ahí nos denigran como... Es vejatorio, ahí está, es muy como vejatorio. ¿Tú mujeres. no has conocido eso, no, Paloma? Sí. ¿Lo has visto? Sí, Incluso alguno he yo, y visto. eso que soy joven, Bueno, y ¿eh? de bomberos también, y de... ¿sabes qué hay? Ahora, ahora sí, ahora, esa es la cuestión. ahora, pero pero entonces no había de entonces bomberos. no Sí, nosotros había, también, nosotros entonces también. no había de bombero ni nada de eso, que a mí no me parece bien ni uno Además ni otro, que no, ¿eh? Esa es la cuestión. A mí no que me parece eran bien almanaques ni unos con ni mujeres otros. normales, No, que no no, eran no, mujeres que normales va. las que allí salían. Que va, Que esa es otro de los superexplosiva. temas que le han estado exigiendo durante estas últimas generaciones a las mujeres La que se han perfección. incorporado al mercado laboral. Tienes que ser muy buena trabajadora, además, y guapa a trabajar, ser perfecta, cumplir con todo. Se nos ha exigido más que a los hombres, Paloma. La Y perfección. las redes sociales también han ayudado mucho a eso. A crear un estereotipo, 90, Claro, 60, Y a la sociedad 90. en general, tanto a hombres como a mujeres y a mujeres más, por supuesto. Por eso había tantos problemas en mujeres de bulimia, de anorexia, psicológicos. porque tú tenías un estereotipo que tenías que cumplir, tenías que ser perfecta, De estupenda, mujeres que no son maravillosa. reales. Si estaba gordita ya era un trauma para ti, si estaba ya... Y al final te hacía crearte genera. un trauma psicológico impresionante. Y no, una mujer se tiene que medir por su capacidad, su inteligencia, lo que le pedimos al hombre, exactamente igual. Y que tú puedas desarrollar y desempeñar un trabajo en las mismas condiciones y sacándola adelante, pero no eres más guapa, más fea, más gordita, más alta, más Sí, ya baja. lo pensarás tú lo que Es quieres que, ¿qué más da? Nosotros nunca lo hemos cuestionado en un hombre cuando lo entra en un despacho a hacer una entrevista, como sea, es que no, y a nosotras sí. ¿Por qué? Tienes que ir estupenda, de punta en blanco y siempre si no, Nada, no te tienes que cumples con levantar lo una hora antes que tu compañero porque tienes que pintar, maquillar, ni arreglar el mucho pelo. menos, es que de verdad, es que todas esas cosas siguen siendo las que hay que cambiar. Por desgracia todavía existen, es que todavía existen. Porque hay veces que ves entrevistas de trabajo, escuchas y sigue existiendo eso de que tienes que ser perfecto para poder llegar perfecta. Lo No, que pero decía, educación. Lo que Educación decía. y Educación. apoyo de la administración, como decía también Loli, porque es verdad que muchas veces, yo te lo digo porque voy a muchos foros donde hay empresarios, empresarias y demás, y muchas empresas le cuesta trabajo contratar mujeres porque empiezan, una mujer con 20 años, ahora se queda embarazada, ahora falta, ahora no sé cuánto. Ahí sí que debe existir el apoyo a las administraciones porque no todas son macroempresas grandes que pueden adaptarse a esa realidad. Si lo público tiene que estar para cubrir. Desde hace unos días son obligatorios los planes de igualdad en empresas de más de 50 trabajadores. En esos planes de igualdad debe de ir contemplar medidas que eviten lo que tú estás diciendo. Yo creo que habrá que seguir avanzando y bajar en el número de trabajadores, porque precisamente cuando menos trabajadores tiene una empresa es cuando más revuelto está el patio y más difícil resulta de ejercer los derechos. Entonces se ha bajado eran las empresas de 100 trabajadores y ya digo, la semana pasada ha bajado a los 50. Yo espero que se siga avanzando en ese sentido. Vosotros sois jóvenes, Paloma y Mayrina, vosotros habéis notado, porque nosotros hemos vivido más lo de los almanaques, lo de... Tú en algún momento a lo largo de tu vida, sin concretar evidentemente tú a tu alrededor, en tu entorno y demás, que soy una generación que estáis más en un plano igualitario de lo que podíamos estar nosotras, ¿has notado esa discriminación en tu vida cotidiana, en tu vida diaria? Sí, y ahora desde la posición que ocupo hace escasos meses más. No es que miren de manera distinta porque sean mujeres, pero cuando se une mujer y persona joven ya hay muchísima más discriminación. No te miran con los mismos ojos porque ya no son las palabras solo las que hieren, sino
el mirar por encima del hombro o creerte más que una mujer. Sí que lo he... ¿Tú lo has notado, María del Mar, a lo largo de tu...? Mira, a lo largo de mi recorrido político, hasta la primera vez que yo me presenté a alcaldesa, cuando iba repartiendo un hombre mayor me dijo: niña, tú a tu casa a fregar. Dios santo. Eso fue lo primero que me dijeron, de verdad, no hay ninguna... No, que y además decir yo, que no. ¿Será posible que una se haya preparado, estudiado? A mí siempre me ha gustado el tema político desde muy pequeñita, me afilié con 13 años, ya ves tú, que tuvo que firmar mi padre entonces para que pudiera afiliarme a un partido político, porque no tenía todavía la edad, y siempre me ha gustado ser la delegada de clase, he estado en todos los consejos escolares, siempre he tenido esa inquietud por ayudar a la gente, por mejorar la vida de las personas. Y llego y me dice eso, a mí se me cayó el mundo encima. Te mandó a fregar. Digo, ¿tú a fregar? Digo, pero a fregar. Lo que pasa es que una tiene que reponerse a todo eso, lo que pasa es que nosotros encima tenemos que demostrar nuestra valía. A ellos no se les dice... ¿Se les presupone? Nada. Sí. Y sin embargo nosotras sí que tenemos que llegar a un puesto de responsabilidad y demostrar que podemos, que sabemos y que valemos. Y eso sí que es verdad que es un hándicap que nosotras tenemos que lo llevamos a cuesta y tenemos que superarlo. A ti no te han mandado a ninguna de esas cosas, ¿no? No, no he tenido esa desgracia, por supuesto. No ha sido palpable, porque creo que, no siempre, pero bueno, se ha disminuido mucho ese machismo palpable, quizá, que diferente. Lo que pasa es que sí que es son cierto, micromachismos que los llamamos sí, y que son reales. tal cual. Como dice ella, que muchas veces no es lo que te dicen, sino cómo te miran. Y ahí la educación y el creérselo también, y esa seguridad que nosotras tenemos que tener y que creérnoslo nosotras primero, es lo que te hace salir de esas situaciones. Ya no es como te miren, sino como tú lo interpretes, y creo que debemos seguir con la cabeza muy alta y demostrar, en este caso, con nuestro trabajo, que lo demostramos, que no hace falta hacer nada más que hacer lo que tenemos que hacer para que se den cuenta de que valemos y sobrevalemos. Que no, que alguna vez no se dan cuenta, que hay que pedirlo, hay que reclamarlo. Y hay También, que claro. exigirlo, Loli. Porque tú seguro que sí, por tu Sí, generación bueno, ha vivido. pero Bueno, en lo no sé. público, la verdad es que en lo público, me refiero en tu profesión como maestra y demás, No. la igualdad ha sido más. Ha sido claro. diferente, pero yo Pero voy bueno, a en lo contar- político igual sí. En lo político tampoco. Tampoco. En lo político tampoco. Yo formo parte de distintos órganos de dirección de Izquierda Unida y del Partido Comunista, y no creo que haya habido porque sea una mujer o Sí, porque... que tal. Sí ha habido, porque lo hay, y yo creo que lo sigue habiendo, autoexclusión Sí, claro. de determinar responsabilidades, porque dice, ¿dónde voy yo que tengo tres chiquillos? La casa, la escuela, ¿dónde voy yo a coger más responsabilidades? Luego cuando pueda ser. Pero me venía a la cabeza una anécdota. Yo cuando acabé magisterio, pues ese año estuve yendo toda la temporada a la aceituna, hasta que ya empecé a trabajar. Y era pues cuando había jornadas de hombre y jornadas de mujer. Bueno, pues resulta que ese año a mí me da por mirar y digo, vamos a ver, aquí en el convenio del campo no hay jornadas de hombre y de mujer, jornadas de recogedor, que eran las mujeres, jornadas de variador, que eran los hombres, y jornadas de auxiliar de recolección, que eran los que íbamos con los martillos pastillas, y las con las mantas. cribas y demás. Y la cuantía era lo mismo que el jornal de hombre. Y otra muchacha y yo íbamos con las espuertas y con las cribas y demás, y a mí no se me ocurrió otra cosa que irme al manijero y decir, che, que a nosotras nos tienes que pagar tanto. Dio la bulla y bueno, pues al final dijo, vale, pues tenéis que hacer lo mismo que los hombres. Cargar el tractor, cargar los sacos, cargar no sé qué, no sé cuánto. Vale. Pues no veas, el primer día había un zambaleo de agua que pa' qué, trapaleando barro ¿Verdad? y cargando y me decía la otra, ¿a qué no has dicho nada? Digo, tú, a callar. Y a cumplir. Que cuando llegue la hora de cobrar, ya lo verás verás. cómo. Y bueno, pues ese año cobramos el jornal de hombre. Al año siguiente yo ya estaba en la escuela, pero las que iban con las espuertas cobraron el jornal de hombre también.
Entonces, pues bueno, justo esta espalda es ponerse, sí, la verdad es que sí. Porque es verdad que conseguir La la verdad cosa es que algunas sí. veces sangre, sudor, Sí. sudor y lágrimas. Pero Bueno, bueno, tengo un apunte para Paloma. No creo que sea cuestión ampliamente de seguridad en nosotras mismas, creo que muchas veces sobra, sino de que la sociedad se ponga unas gafas de género y que tenga empatía con la persona con la que va a hablar, con la que va a entablar alguna conversación o cualquier otro aspecto. Absolutamente. Pero como le decía antes, no es incompatible. No, para nada. Pero creo que es necesario que antes de jugar, antes de mirar o antes de entablar una conversación, nos pongamos las gafas. Hace falta que la gente que hace las leyes y que lleva los juicios y demás, hace falta más mujeres en todos esos puestos, Sí, por que supuesto. verás tú cómo la cosa Anda, cambia. y hace falta que las leyes se cumplan, porque hay una serie de derechos que están ya reconocidos en las leyes y luego Pues el llega... derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, no hace falta irse más lejos. Sí. y otros más específicos. ¿Y a la igualdad? Y ¿Por razón de luego, género? según vas bajando, pues resulta que no... Se queda en la igualdad legal, pero no en la Se real. queda, a ver, hay una ley del aborto que dice que, bueno, que existe el derecho al aborto en unas determinadas La objeción de condiciones conciencia. y desde lo público. En la provincia de Jaén, las mujeres que decidan abortar se tienen que ir a otra provincia, porque Granada. no pueden hacerlo en lo público en ningún sitio. Por temas de objeción de conciencia. Sí. Por temas de objeción de conciencia, porque no se regula el listado de médicos o médicas que estén dispuestos a hacerlo y no se garantiza. Entonces, los derechos, y tú has dicho bien, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, y Y en concreto que afecta del tema que estamos hablando, pues además de reconocerlo en las leyes, hay que posibilitar Regularlo. que se ejerciten realmente desde lo público, por ejemplo. Pues queda dicho, Loli. Paloma, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros siempre. Y esperamos que repitas. Seguro que sí. Esperamos que sí repitas. La próxima vez, en lugar de acompañante, ahí sentado. Te queremos ver. Sin problema. Y si no, te cambiamos rápidamente con quien venga. No hay problema. Loli, muchísimas gracias por habernos acompañado Gracias y por haber a aportado vosotros. tu experiencia, siempre interesante. No, sí, muy bien, porque hay mucha experiencia más en política y como mujer que has trabajado fuera, que has sido una luchadora desde el primer momento, fíjate, con lo de las puertas. Imagínate si has sido luchadora. Si has sido luchadora. conseguido. Gracias. Mayen, a ti también por habernos acompañado. Mucha suerte en la gestión de tu pueblo, porque seguro que si tú aciertas la gestión será bueno para Chillueva. Y muchas gracias, como siempre, también a María del Mar Dávila por habernos acompañado, habernos aportado también su apuesta, que yo creo que es la segunda vez que viene a hablar de un tema de mujer. Además, una mujer en ese sentido, no, es verdad, que pelea mucho por los derechos de las mujeres y que se lo cree, porque además yo me consta que lo aplica para empezar en su casa, desde chicos, su nene y su nena. Así que gracias a las 4 por haberme acompañado y gracias, por supuesto, a todos, a todas ustedes por estar ahí. Felicidades por esta Semana de la Mujer, a todas las que nos estén viendo, y volvemos la próxima semana con otros temas interesantes y de actualidad. Hasta entonces, muy buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches.